listo, digamos, hoy, ojalá hoy, y los otros dos trabajos que ya hemos comentado. Bueno, listo, vale. No sé, ¿hay alguna otra cosa pendiente? ¿Alguna pregunta, sugerencia, comentario? Profe, Bueno, sí, señor. ¿sí me escucha? Sí, 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 te escuchamos, ¿cómo no? Pues era como para comentarle sobre lo que usted había dicho pues si hay alguna posibilidad de entregar el informe de hoy para el viernes, como se ha hecho en ocasiones pasadas. Es que esa era la duda que tenía. Lo hemos hecho también entregas los viernes de la misma semana, ¿cierto? Sí, sí, ya como en 2 ocasiones hemos hecho la entrega el día viernes. Vale, pues entonces si Son quieres, 2 días Carlos, ahí que son bastante ayuda. 2 días de gabela, como decían en mi casa. Sí, está bien. Si les parece, Sí, entonces señor. voy a hacerlo de una vez, a configurar. Sobre todo es que esta aula virtual aquí tiene sus ventajas, pero también. Entonces voy a configurar aquí la entrega del trabajo de los aztecas que está previsto por hoy hasta el día 27, o sea, hasta el día viernes. Quien lo tenga hoy, muchísimo mejor, porque entonces sale de ese chicharrón. Y quienes no, pues lo van terminando de manera que el viernes ya lo tienen listo para poderlo enviar. Listo, el de los aztecas. Y los otros dos, el de Colombia prehispánica y el análisis de fuente documental, el 12 de diciembre. Listo, a más tardar que sábado, ¿vale? Listo, perfecto, Carlos. Gracias, Eh, profe. estamos viendo, listo, estamos viendo la pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, señor, sí se ve. Vale. Bien, entonces si les parece, pues entremos ya en materia. Entremos en materia, yo no sé ni en dónde están las cosas. Bueno, estamos hoy reunidos, como dicen los curas en misa, estamos hoy reunidos porque nos convoca la civilización de los aztecas. Los aztecas tal vez es de los que se sabe un poco más porque son los más recientes, ¿no? Recuerden que los aztecas van a ser el pueblo que se va a encontrar de frente con los españoles, ¿no? Entonces es el pueblo que estaba en el mayor auge, en el mayor nivel de cultura y de auge cuando se viene la invasión de los españoles. El texto entonces que les propuse es este texto, es el primer tomo, el primer capítulo de Historia de América Latina, es la enciclopedia Cambridge de Historia. Esta enciclopedia Cambridge de Historia hay de todo, ¿no? Historia de Europa, historia de Estados Unidos, historia de no sé qué, y esta es la historia de América Latina, editada por Leslie Bethel, uno de los principales historiadores de América Latina, ingleses, todos esos son sobre todo ingleses. Y este capítulo, el que leímos, se llama Mesoamérica antes de 1519 y es escrito por Miguel León Portilla. Miguel León Portilla es uno de los principales historiadores del siglo XX en México. ¿Sí? Son de estos historiadores. En México hay como dos grandes vertientes de historiadores. Los unos se dedicaron a la Revolución Mexicana, ¿no? Principios del siglo XX, finales del siglo XIX, el Porfiriato, Lázaro Cárdenas, todo esto, toda esta historia, digamos, de México de finales del XIX, principios del XX, ahí en la mitad de la Revolución Mexicana, y otros, como este Miguel León Portilla, se dedicaron a Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, ¿no? Antes y unos años también después, ¿no? Hasta la conquista. Entonces, es un profesor catedrático emérito de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Algo que ustedes deben visitar cuando tengan la oportunidad de ir a México es precisamente ese museo, el museo que está del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, en el texto, entonces, para entrar ya en materia, Miguel León Portilla no hace un estudio detallado de los aztecas, ¿no? Sino que presenta un poco cómo era la situación de Mesoamérica, de todos los pueblos mesoamericanos, a la llegada de los españoles, incluyendo los aztecas que los trabaja en la segunda parte del texto. Y antes un poco da el panorama previo a los aztecas, desde luego previo también a la llegada de los españoles, un poco las influencias y los pueblos que aportaron para consolidar posteriormente esta civilización azteca, ¿no? Bien, como es usual, entonces, revisemos un poco el contexto geográfico, la ubicación geográfica de los aztecas y se darán cuenta entonces, voy aquí, hay algún micrófono abierto, no sé, bueno, ustedes verifiquen, porfa. Eh, quiero revisar de nuevo otra vez la ubicación para diferenciarla de los mayas, ¿sí?
Se los digo porque yo he visto que algunos estudiantes todavía cometen como el error, el craso error de confundir geográficamente la ubicación de los aztecas con la de los mayas. Y aquí en el mapa que ven en pantalla es clara la diferenciación, ¿no? Los mayas están más al sur, ¿cierto? Más hacia Guatemala, más hacia El Salvador, más hacia la península de Yucatán, que es la que ustedes ven allí, y los aztecas más en pleno Mesoamérica, ¿no? Más al norte, en lo que se conoce hoy en día como el altiplano de México, ¿no? Allí donde se ubica hoy en día la Ciudad de México, ya vamos a ver un poco eso. La diferencia no solamente es de ubicación, sino también es en términos geográficos o biogeográficos, porque el territorio maya es un territorio, digamos, diverso en términos climáticos. Recuerden que veíamos que la península de Yucatán es totalmente, sí, es una orografía muy plana, hay muy pocas montañas, es un bosque tropical húmedo. El posclásico es donde se da en esta península de Yucatán, especialmente en Chichén Itzá, en Tulum, ¿cierto? Habíamos dicho que esas ciudades están allí, cerca a la costa. La otra región de los mayas es esta región montañosa que ustedes ven en el mapa, ¿no? Que ya da contra el otro océano, ¿no? Contra el Pacífico. Entonces, esa parte montañosa fueron también con el preclásico, las primeras ciudades están allí en esta parte montañosa y el clásico se desarrolla entre estas dos regiones, entre las montañas y la parte baja, en la región del Petén, en donde se desarrollan la ciudad de Copán, de Palenque, de Tikal, etcétera. Es allí donde está el típico periodo clásico maya. Y los aztecas están más hacia el norte. ¿Sí? Se ubican más hacia el norte. Más al norte de los aztecas está este pueblo de los chichimecas, que cuenta Miguel León Portilla, que son unos seminómadas, ¿no? Y que los mayas y los mayas y los olmecas los consideraban un poco bárbaros, ¿no? Porque no eran pueblos que estuvieran desarrollando estas asentamientos urbanos tan complejos como los de los mayas, los de los olmecas, en fin. Entonces los consideraban bárbaros o semibárbaros, pero van a permanecer allí en ese territorio más al norte, casi en la frontera con Estados Unidos, con lo que hoy es el río Bravo. Entonces van a estar allí, digamos, cómodos, relativamente cómodos, porque no tienen la presión de ningún pueblo que esté, digamos, intentando apropiarse de ese territorio, están cómodos. De alguna manera eso explica que los chichimecas nunca invadieran, digamos, Mesoamérica en estas civilizaciones que hemos estado estudiando, aztecas, olmecas, mayas, en fin, ellos, digamos, nunca tuvieron esa presión, estuvieron muy lejos, pero se presume que los aztecas provienen más del norte, de donde se asentaron finalmente, que es en Tenochtitlán, es decir, en la actual Ciudad de México. Ellos provienen más al norte. Se presume que estaban muy cerca al territorio chichimeca, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de esta migración de los aztecas, pero quería, digamos, dejar como ubicado ahí esto. No son los únicos, mayas, aztecas y chichimecas, sino que en el transcurso de los siglos se ubicaron en Mesoamérica diferentes pueblos. Los olmecas, los más importantes tal vez de ellos, que los vamos a mirar con detalle en un segundo, están ubicados como en esa zona de transición entre los aztecas y los mayas, están en la mitad. Y de hecho van a tener influencia los olmecas tanto en los mayas como en los aztecas, digamos, por esa misma ubicación, ¿no? Otro de los pueblos importantes es Tenochtitlán, ¿sí? Que es la ciudad de Tenochtitlán, muy cerca a donde se asentaron los aztecas, eh, en plena Centroamérica, en plena altiplanicie mexicana. Otros que van a estar ahí son los tlaxcaltecas, los totonacas, los zapotecas y los mixtecas. Ahí digamos que van a haber diferentes momentos de asentamiento. Uno, no van a coincidir todos, ¿sí? No van a coincidir todos. Por ejemplo, aztecas y mayas no coinciden, ya lo habíamos visto, los mayas son más antiguos. Los olmecas son incluso más antiguos que los mayas, entonces no van a coincidir, ¿sí? Los que sí van a coincidir un poco son, por ejemplo, los chichimecas van a estar siempre presentes ahí, entonces sí van a estar coincidiendo. Entonces hay unos pueblos que ya no existen, otros que permanecen más tiempo y hay, digamos, como estas conexiones culturales en donde algunas son herencias, porque los pueblos desaparecen o entran en crisis y casi que en declive total, y otros son contemporáneos, en donde mantienen entonces relaciones comerciales especialmente, o de sometimiento o de dominación, ¿vale? Bien, tal vez en este otro mapa
se pueda ver el asunto aún más claro. Aquí, digamos, hay unas cosas que no comparto del todo, especialmente cuando dicen imperio, imperio antiguo, si se dan cuenta, y dicen en las, ¿cómo se dicen? Las convenciones del mapa dice imperio antiguo, y nosotros sabemos que los mayas nunca conformaron un imperio como tal, ¿no? De pronto se pudieron haber configurado confederaciones de ciudades, alianzas de ciudades, pero un imperio como tal, nunca en los mayas se podría hablar de eso. De lo que sí podemos hablar de imperio propiamente ya es de los aztecas. Los aztecas sí tienen, digamos, una configuración de imperio porque se expanden militarmente y a donde se expanden dominan, bien sea directa o indirectamente, los territorios. Entonces, ese territorio rojo que ustedes ven allí, ese sí uno podría decir que es propiamente un territorio de los aztecas en donde ejercieron control territorial, ¿no? Pero desde luego es en el siglo XIV, ¿no? Es muy posterior a la caída, a la caída del periodo clásico en los mayas, ¿no? Eh, pero interesante, digamos, son estas flechas de migración, ¿no? Fíjense que los mayas salen de esta zona de Petén, donde está Tikal, donde está Palenque, donde está Copal, y salen hacia el posclásico a Mayapán, a Chichén Itzá, a Uxmal y también a Tulum, en la península, ¿no? Fíjense que la flecha migratoria lo está indicando, ¿no? Es el posclásico. Y los aztecas provienen del norte, ¿no? Fíjense que ahí aparece incluso en la parte superior izquierda del mapa, dice hacia el año 800, o sea, se presume que hacia ese año ellos están migrando del norte y se asientan ahí, en toda la mitad de lo que hoy es el Estado de México, el país de México, y fundarán allí entonces su ciudad, que es la ciudad de Tenochtitlán, muy cerca a una civilización que ya vamos a ver con cuidado, que es la civilización de Teotihuacán, muy cerca, y ya vamos a ver por qué se hicieron tan cerca. Entonces, allí en Tenochtitlán es el centro, es la ciudad importante desde donde el imperio azteca, esta vez imperio, se expande y conquista algunos pueblos aledaños, ¿sí? Dentro de esos pueblos aledaños, están los tlaxcaltecas. Estos tlaxcaltecas van a ser importantes porque ahí ustedes ven incluso la ciudad de Tlaxcala, que queda ahí cerquita a Tenochtitlán, y estos tlaxcaltecas van a ser importantes porque son los aliados de los españoles. Ya estamos aquí adelantándonos un poco con la caída de los aztecas, pero se tiene la idea, muchas veces esto se enseña así en las escuelas, que es Hernán Cortés y sus soldados españoles los que en el imperio azteca llegan hasta y a los miles de guerreros aztecas que estaban allí. Esto realmente no es cierto, ¿sí? Esta imagen realmente es totalmente contraria a la realidad. Lo que hace Hernán Cortés es una serie de alianzas con pueblos que no habían sido sometidos totalmente por los aztecas, entre ellos y los más importantes, los tlaxcaltecas, ¿sí? Hoy donde está la ciudad Tlaxcala, ¿sí? Y con esas alianzas que él establece con estos pueblos que estaban inconformes con el sometimiento al que estaban de los aztecas, es que se nutren los ejércitos conquistadores españoles y someten finalmente a los aztecas, especialmente en la ciudad de Tenochtitlán. Por eso es que en México, la gente que vive en Tlaxcala, ¿no? Los quienes viven en Tlaxcala, todavía tienen como un poco esa fama de ser traicioneros. Se dice que son traicioneros porque se aliaron con Cortés, traicionaron a los aztecas y entonces fueron por ellos que lograron conquistar a los aztecas, ¿no? Pero en términos estrictos realmente nunca traicionaron, porque los tlaxcaltecas nunca estuvieron totalmente sometidos a los aztecas y eran enemigos de los aztecas declarados permanentemente. Entonces no hubo una traición, en realidad hay traición no hubo. Lo cierto es que con la caída del imperio azteca, con la caída de Tenochtitlán, los tlaxcaltecas esperaban tener beneficios y privilegios que los españoles realmente nunca les dieron. Obviamente los engañaron y lo único que les dieron fue unas prebendas que venían desde el rey de España, que los consideraban, digamos, como unos, no ciudadanos, porque esa palabra todavía, pero digamos como unos privilegiados, unos indígenas con ciertos privilegios que les daba el rey. ¿Sí? Pero era eso era todo, ¿no? Digamos, no hubo más allá de eso, ¿no? No hubo territorios, no hubo riquezas, no hubo nada más, sino simplemente unas pequeñas prebendas que les dio el rey de España.
Entonces, eso es muy importante porque el mapa lo está indicando, ¿no? Los tlaxcaltecas no estaban sometidos del todo al dominio azteca. De hecho, cuando llegan los españoles, están en pleno conflicto estos dos pueblos. Muy seguramente los tlaxcaltecas iban a ser dominados, pero es ahí en esa coyuntura que llega Cortés y la aprovecha para aliarse con estos enemigos de los aztecas y lograr entonces el sometimiento, ¿no? Bien, como les decía entonces, hay pueblos que están coincidentes en el tiempo. ¿Cuáles son esos pueblos coincidentes en el tiempo? Son algunos pueblos mayas que, como hemos visto, ya están en franca decadencia, muchas ciudades están abandonadas, solo quedan algunos vestigios de esos mayas. Existe otra cultura importante que son los mixtecas, que están al sur de Tenochtitlán, ustedes lo ven en el mapa. Otros importantes son los toltecas coinciden también en el tiempo con los aztecas, y las civilizaciones antiguas para los aztecas, y era la civilización de Teotihuacán, ya la vamos a ver, los olmecas, que son súper antiguos, los más antiguos de todos, y también los zapotecas. Esos eran, digamos, las civilizaciones previas al imperio azteca propiamente. Recuerden que los aztecas también se le conocen como mexicas, ¿no? Por eso, de hecho, el nombre de México, hacia allá, digamos, de esa palabra proviene, ¿no? Son el país de los aztecas, el país de los mexicas. De hecho, la X, ustedes me imagino que conocerán la X, no se pronuncia así, ¿no? Uno no dice México, estaría mal dicho, se dice México, es decir, todo lo que se escribe con X se debe pronunciar con J, y eso tiene una razón de ser, ¿sí? Y es que recuerden que los aztecas hablaban náhuatl. Náhuatl es el idioma azteca, y en su propio idioma se conocían como mexicas. Es decir, el sonido que se coloca ahí como J, como hoy en día lo pronuncia uno como J, en su momento, en Nahuatl, se pronunciaba como sh, como cuando uno calla a alguien, sh, SH, ese es el sonido, SH, ¿sí? Entonces son los mexicas, ¿sí? Los mexicas. Lo que sucede es Profe, que, ¿sí? Dime. qué pena interrumpirlo. Es que le iba a preguntar, pues yo tenía entendido que los olmecas eran como la primera civilización ahí de esta parte. Si es así, ¿es Sí, la primera o no se sí, sabe sí, o sí. antes de Pues, los olmecas hubo más? es de los primeros. Si no fueron los primeros, son de los primeros, efectivamente. Incluso mucho antes que los mayas. Entonces, efectivamente, y ya lo vamos a ver en un momento, efectivamente los olmecas se les dice incluso que son como la madre de todas las civilizaciones, porque desde ellos es que se configuran todas estas características de las culturas mesoamericanas. Pero efectivamente son, no sé si los primeros, pero de los importantes sí son los primeros, digamos, de los influencias, de los de mayor influencia. Bien, entonces decíamos que en el idioma castellano del siglo XVI, el sonido SH sí habían palabras que se pronunciaban como sh, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día ya en nuestro castellano nosotros no hablamos ninguna palabra que tenga ese sonido SH, ¿no? Entonces lo que hizo la Real Academia de Lengua Española fue cambiar todo el sonido SH, que se colocaba una X, ese era el sonido, la letra para representar ese sonido, y cambió, digamos, las palabras que tenían esa X por una J, ¿sí? Los mexicanos decidieron conservar la X como un signo también de identidad, ¿sí? Los mexicanos actuales, me refiero, tienen un elevado sentimiento nacionalista y un elevado sentimiento de identidad nacional, muy, muy, muy grande. Y todo esto relacionado con la historia precisamente azteca. De manera que ellos conservaron la X en su nombre de su país y de muchas poblaciones. Por ejemplo, no sé si han visto que hay una parte de una región en México que se llama Oaxaca, ¿sí? Pero se lee realmente Oaxaca, ¿sí? Con J. O si fuera en Nahuatl, Oaxaca, ¿sí? Entonces, la X, digamos, tiene por esa razón, se escribe con X, ¿no? Es un símbolo de identidad también en los mexicanos esa X, y
se refiere entonces también es una herencia de este idioma náhuatl. De hecho, el náhuatl todavía es hablado en muchas zonas de México, ¿sí? En muchas zonas de México, muchas comunidades indígenas, especialmente de México y de Guatemala, hablan náhuatl. Incluso si ustedes vieron la película Roma, que fue premiada hace un par de años, ahí hablan, algunos de sus personajes, los principales personajes, hablan náhuatl. Bien, entonces los aztecas, también llamados mexicas, entonces provienen más del norte y se asientan allí en el altiplano mexicano, ¿no? Más o menos entre los años 1200, ¿sí? Es que se expanden, aunque su poblamiento es previo, es anterior a esta fecha. Y se ubican allí en el lago Texcoco. Ya vamos a mirar con cuidado cuál es el asentamiento preciso de los mayas allí en este lago Texcoco. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe, buenos días. Profe, yo tenía entendido que el mito creacionista o más bien el mito fundador de los mexicas, era que ellos venían como un pueblo nómada supuestamente del norte. Y pues como usted ya había dicho, pero que ellos cuando llegan ya encuentran la ciudad hecha. Y por ciudad se refieren como a unas terrazas de cultivo sobre el lago y algunas pirámides ya edificadas. Y decían que esta ciudad como que se las dan los dioses. Creo que tenía el nombre de Aztlán. Y, y bueno, y ahí llegaban casi que como por una profecía. Sí, efectivamente, Carlos. Y de hecho ya lo vamos a mirar con algún detalle, la famosa profecía o la famosa, bueno, no sé si profecía, pero sí era un poco el mito de asentamiento de los aztecas. ¿Por qué llegan a donde llegan? Pero efectivamente hay un mito allí que ya vamos a revisar con cuidado, pero no llegan, como lo vamos a mirar en un momento, a una ciudad ya construida. La ciudad que ya existía y que estaba muy cerca es la que aparece allí en el mapa, la ciudad de Teotihuacán, pero Teotihuacán es una ciudad muy antigua para los mismos aztecas y ya estaba desocupada, ya estaba abandonada cuando llegaron los aztecas. Luego, de pronto ahí, como todo mito, tiene parte de imaginación y parte de realidad, ¿sí? Es cierto que los aztecas llegaron a la ciudad de Teotihuacán, que estaba abandonada, pero no fundaron su ciudad allí en Teotihuacán, sino que la fundaron kilómetros de diferencia, son unos 80 kilómetros de distancia, y la fundan en la mitad del lago Texcoco, la famosísima Tenochtitlán. Pero ya la vamos a revisar el mito con cuidado porque ahí hay cosas que decir. Bien, entremos, si les parece, en el mismo orden que nos presenta entonces Miguel León Portilla. Los olmecas, como ya lo estábamos anunciando, efectivamente son los más antiguos. No quiere decir que son los más antiguos de todos, porque Mesoamérica es una complejidad, un mosaico de civilizaciones bien difícil de estudiar. Sin embargo, son los que desarrollaron por primera vez las características de todas estas civilizaciones mesoamericanas, ¿sí? Hay un urbanismo, hay unas ciudades que están muy bien trazadas, hay ya unos grandes monumentos, unos grandes edificios, unas estelas en piedra, es decir, todos estos elementos que vamos a ver en los mayas, que vamos a ver en los toltecas, que vamos a ver en los aztecas, ya los olmecas los habían anunciado cientos de años antes de todas estas civilizaciones, porque efectivamente los olmecas son de los más antiguos que existen, ¿no? Lo más representativo y lo que más conocemos de los olmecas, gracias especialmente a los Simpson, es esta cabeza gigante tallada en piedra, pesadísima, de la cual los arqueólogos todavía no saben mucho, ¿no? O sea, no saben exactamente a qué se referían o a qué querían representar los olmecas con estas cabezas, ¿no? Hay teorías, se dice que puede ser una cosa, otra, la teoría más aceptada es que son las cabezas de los gobernantes olmecas que se hacían tallar allí, pero eso todavía no está suficientemente dilucidado, ¿no? La ciudad importante de ellos, o el yacimiento, hoy en día yacimiento arqueológico importante de ellos, es la ciudad de La Venta, en el estado de Tabasco, al sur de México, ¿no? Allí están como una especie, como los que conocen San Agustín, en el Huila,
que están estas cabezas gigantes, digamos, están en un espacio abierto, ¿no? Igual que en San Agustín, ¿sí? Están todas en un espacio abierto. Lo mismo están algunas de las cabezas olmecas, obviamente no todas, y algunas de estas estelas monumentales en piedra que van a repetir los mayas posteriormente, ¿no? Los mayas van a ser, digamos, por eso, herederos de la cultura olmeca, porque los olmecas son los que inauguran, digamos, esta forma de representación en piedra. Voy a reproducir aquí un video, el cual no está en YouTube, si no les enviaba el enlace. Y allí en este video vamos a ver si se carga. De pronto ustedes lo van a ver un poquito lento, de pronto por ahí la imagen se queda o algo, pero lo importante es el audio. Es una entrevista con dos arqueólogos